Simulación de péndulo. Mi nombre es Carolina Orrego, del programa de Ingeniería Informática de la Fundación Universitaria Católica del Norte en el curso Física de Campos. Introducción. Esta simulación está realizada en Java mediante un APA. Ilustra la variación de la elongación, la velocidad, la aceleración, la fuerza y la energía durante la oscilación del péndulo. Se puede cambiar la longitud del péndulo, la aceleración de la gravedad, la masa y la amplitud de la oscilación. La APA utiliza las siguientes fórmulas: la de periodo, velocidad máxima, fuerza máxima, energía máxima, aceleración máxima de energía y la fórmula para pasar de grados a radianes. Con esta APA podremos observar una animación de un péndulo conforme transcurre el tiempo. También veremos en la gráfica el tiempo real de variables importantes como son la elongación, la velocidad, la aceleración, la fuerza y la energía. Además, podemos ajustar los valores del modelo, los cuales son longitud, aceleración de la gravedad, masa y amplitud. Empezaremos por ver la animación con los valores cargados por defecto, los cuales son longitud de 5 metros, aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, masas de 5 kilogramos y una amplitud de 10 grados. Con estos valores y usando la fórmula para calcular el periodo y la frecuencia de un péndulo, se obtiene que la frecuencia es igual a 0.22 oscilaciones por segundo y el periodo es igual a 4.49 segundos. A continuación comenzaremos con la animación. Dejamos los datos que le acabo de mencionar de longitud, aceleración, masa y amplitud y comenzamos. Entonces podemos observar que el periodo de oscilación es efectivamente de 4.49 segundos. Hemos establecido una amplitud de 10 grados. Este ángulo en radianes corresponde a 0.174 radianes. La longitud del arco que describe la masa suspendida es igual al ángulo en radianes, multiplicado por la longitud del péndulo. Obtenemos que la elongación máxima es de 0.873 metros. Ahora vamos a ver la gráfica en función de la velocidad. Vemos en la animación que el vector velocidad está representado con una flecha color fucsia. Vemos como el vector velocidad se hace más pequeño cuando la amplitud es máxima y se hace grande cuando la masa colgante está en el punto más bajo de la trayectoria. Aquí. También observamos que el vector velocidad señala en la dirección del movimiento. La velocidad máxima es igual a la elongación máxima multiplicada por 2π y por la frecuencia. Es decir, la velocidad máxima queda en 1.22 metros sobre segundo. Este valor corresponde a la amplitud de la gráfica de velocidad. Ahora lo vamos a ver en función de la aceleración. Vemos que el vector aceleración está con una flecha color azul. El vector aceleración se hace muy grande cuando la amplitud es máxima y se hace muy pequeño cuando la masa colgante está en el punto más bajo de la trayectoria, contrariamente a lo que ocurría en el vector velocidad. También observamos que el vector aceleración siempre señala en dirección contraria al movimiento. Es por ello que la fuerza que hace mover un péndulo se llama fuerza restauradora, porque esta fuerza siempre señala a la dirección de punto de equilibrio, en este caso que es el punto más bajo de la trayectoria.
La aceleración máxima es igual a la velocidad máxima multiplicada por 2pi y por la frecuencia. Es decir, la aceleración máxima es de 1.71 metros sobre segundos al cuadrado. Este valor corresponde a la amplitud de la aceleración de la gráfica. Ahora lo vamos a ver en función de la fuerza. Vemos como en el vector la fuerza está representada con una flecha color verde. La fuerza tiene el mismo comportamiento que el vector aceleración. Esto debe ser así por la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza máxima es igual a la aceleración máxima multiplicada por la masa, es decir, la fuerza máxima es de 8.56 newtons. Este valor corresponde a la amplitud de la gráfica de la fuerza. Ahora vamos a ver el gráfico que corresponde a las energías cinéticas y potencial. Ahora vemos que apareció una nueva barra de dos colores, una de color rojo y otra de color fucsia, o sea, la barra tiene dos colores. La roja representa la energía potencial y la fucsia representa la energía cinética. La parte coloreada de rojo que es la potencial, cuando el péndulo está en la parte más alta de su trayectoria, se determina que es la energía potencial, y cuando el péndulo está en la parte más baja de su trayectoria, es la energía cinética, y toda la barra estará de color fucsia. En la gráfica vemos los puntos simultáneamente, tanto el de energía cinética como el de energía potencial. Vemos que ambas son positivas, puesto que se ha elegido que el punto más bajo de la trayectoria corresponde al punto donde la energía potencial es cero. La energía cinética máxima es igual a 1/2 de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Es decir, la energía cinética es igual a 3.74 julios. Este valor corresponde al doble de la amplitud de la gráfica de las energías. Ahora vamos a cambiar los parámetros de entrada, pero vamos a cambiarlos en función de solamente la masa. Entonces vamos al inicio y vamos a cambiar el valor que tenía de entrada la masa, que era 5, ahora vamos a tener 10, y vamos a ver qué cambios se muestran en la simulación. Entonces quedaría así: longitud de 5, aceleración de la gravedad de 9.81, masa de 10 y una amplitud de 10 grados. Entonces, en la ecuación del periodo no interviene la masa, entonces no se deben observar cambios cambios de ningún tipo en la elongación, en la velocidad o en la aceleración. Los cambios se deben demostrar solamente en fuerza y en energía. Entonces, vemos que en la elongación todo sigue en 0.873 con un periodo de oscilación de 4.49, o sea que sigue igual. Entonces vamos a verlo cómo se comporta en términos de energía. En términos de energía vemos que ha sufrido un cambio. Antes era de 3.74 julios, ahora quedó en 7.47 julios. Como la masa se ha multiplicado por 2, también se ha multiplicado por 2 la energía. Ahora verifiquemos lo correspondiente a fuerza. Se ha multiplicado por 2 la masa, por lo tanto la fuerza se ha multiplicado por 2. Antes la fuerza era de 8.56 newtons, ahora queda de 17.1 newtons. Ahora veamos cómo quedaron la elongación, la velocidad y la aceleración. No hay ningún tipo de cambio ni en la elongación, ni en la velocidad, ni en la aceleración. Todos quedaron igual
porque como dijimos no interviene ningún cambio, no se interviene ningún cambio cuando se cambian los valores de la masa. Ahora vamos a cambiar, ¿qué pasa cuando hacemos un cambio en la longitud? Vamos a ver qué valores se cambian. Entonces vamos a cambiar la longitud y la vamos a poner longitud de 10. Entonces, ahora veamos que el cambio sufre del sistema cuando ya hemos incrementado la longitud del péndulo. Los cálculos arrojan la conclusión que si la longitud se multiplica por 2 y el periodo se multiplica por la raíz de 2, entonces quedaría así. Los nuevos parámetros de entrada: longitud de 10, aceleración de 9,81, la masa la vamos a dejar en 10 y la amplitud de 10 grados. Observamos que el periodo se ha multiplicado por raíz de 2. Antes el periodo estaba en 4.49 segundos, ahora el periodo quedó en 6.34 segundos. La elongación, veamos cómo quedó la elongación. Debido a que la longitud del péndulo se ha duplicado, también debe duplicarse la elongación máxima, es decir, ahora la elongación quedó en 1.75 metros. En el ejemplo anterior lo teníamos en 0.873 metros. Vemos aquí la elongación, la gráfica de la elongación. Ahora vamos a verlo en función de la velocidad. La velocidad antes la teníamos en 1.22 metros sobre segundos. Ahora quedó que la velocidad máxima se calcula multiplicando la elongación máxima por 2pi y sobre el periodo, para obtener 1.73 metros sobre segundo. Ahora lo vamos a ver en función de la aceleración. La aceleración máxima se calcula de nuevo multiplicando la velocidad máxima por 2pi y sobre el periodo, obteniendo 1.71 metros sobre segundos al cuadrado, donde antes teníamos 1.22 metros sobre segundos. Ahora vamos a ver qué pasa en función de la fuerza. Debido a que la longitud se ha modificado, la elongación máxima, la velocidad máxima y la aceleración máxima también se modificaron, por ello también se va a modificar la fuerza máxima. Esta se puede calcular multiplicando la aceleración máxima por la masa, es decir, la fuerza máxima ahora es de 17.1 newtons. En el anterior ejercicio lo teníamos en 8.56 newtons. Ahora finalmente vamos a ver el comportamiento de este ejercicio con la energía. Vemos cómo afecta el cambio de la longitud de la energía máxima. Esta se calcula multiplicando 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Y obtenemos que la energía máxima quedó en 14.9 julios. Recordemos que la energía en el anterior ejercicio quedó en 3.74 julios. Entonces aquí vemos que la energía se modificó totalmente. Con esto hemos terminado la simulación. Esperamos que haya quedado claro. Muchas gracias. Con esta APA podremos observar una animación de un péndulo conforme transcurre el tiempo. También veremos en la gráfica el tiempo real de variables importantes como son la elongación, la velocidad, la aceleración, la fuerza y la energía. Además, podemos ajustar los valores del modelo, los cuales son longitud, aceleración de la gravedad, masa y amplitud. Empezaremos por ver la animación con los valores cargados por defecto, los cuales son longitud de 5 metros, aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado,
masas de 5 kilogramos y una amplitud de 10 grados. Con estos valores y usando la fórmula para calcular el periodo y la frecuencia de un péndulo, se obtiene que la frecuencia es igual a 0.22 oscilaciones por segundo y el periodo es igual a 4.49 segundos. A continuación comenzaremos con la animación. Dejamos los datos que le acabo de mencionar de longitud, aceleración, masa y amplitud y comenzamos. Entonces podemos observar que el periodo de oscilación es efectivamente de 4.49 segundos. Hemos establecido una amplitud de 10 grados. Este ángulo en radianes corresponde a 0.174 radianes. La longitud del arco que describe la masa suspendida es igual al ángulo en radianes multiplicado por la longitud del péndulo. Obtenemos que la elongación máxima es de 0.873 metros. Ahora lo vamos a ver la gráfica en función de la velocidad. Vemos en la animación que el vector velocidad está representado con una flecha color fucsia. Vemos como el vector velocidad se hace más pequeño cuando la amplitud es máxima y se hace grande cuando la masa colgante está en el punto más bajo de la trayectoria. Aquí. También observamos que el vector velocidad señala en la dirección del movimiento. La velocidad máxima es igual a la elongación máxima multiplicada por 2pi y por la frecuencia. Es decir, la velocidad máxima queda en 1.22 metros sobre segundo. Este valor corresponde a la amplitud de la gráfica de velocidad. Ahora lo vamos a ver en función de la aceleración. Vemos que el vector aceleración está con una flecha color azul. El vector aceleración se hace muy grande cuando la amplitud es máxima y se hace muy pequeño cuando la masa colgante está en el punto más bajo de la trayectoria, contrariamente a lo que ocurría en el vector velocidad. También observamos que el vector aceleración siempre señala en dirección contraria al movimiento. Es por ello que la fuerza que hace mover un péndulo se llama fuerza restauradora, porque esta fuerza siempre señala a la dirección de punto de equilibrio, en este caso que es el punto más bajo de la trayectoria. La aceleración máxima es igual a la velocidad máxima multiplicada por 2pi y por la frecuencia. Es decir, la aceleración máxima es de 1.71 metros sobre segundos al cuadrado. Este valor corresponde a la amplitud de la aceleración de la gráfica. Ahora lo vamos a ver en función de la fuerza. Vemos como en el vector la fuerza está representada con una flecha color verde. La fuerza tiene el mismo comportamiento que el vector aceleración. Esto debe ser así por la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza máxima es igual a la aceleración máxima multiplicada por la masa, es decir, la fuerza máxima es de 8.56 newtons. Este valor corresponde a la amplitud de la gráfica de la fuerza. Ahora vamos a ver el gráfico que corresponde a las energías cinéticas y potencial. Ahora vemos que apareció una nueva barra de dos colores, una de color rojo y otra de color fucsia, o sea, la barra tiene dos colores.
La roja representa la energía potencial y la fucsia representa la energía cinética. La parte coloreada de rojo que es la potencial, cuando el péndulo está en la parte más alta de su trayectoria, se determina que es la energía potencial. Y cuando el péndulo está en la parte más baja de su trayectoria, es la energía cinética y toda la barra estará de color fucsia. En la gráfica vemos los puntos simultáneamente, tanto el de energía cinética como el de energía potencial. Vemos que ambas son positivas, puesto que se ha elegido que el punto más bajo de la trayectoria corresponde al punto donde la energía potencial es cero. La energía cinética máxima es igual a 1/2 de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Es decir, la energía cinética es igual a 3.74 julios. Este valor corresponde al doble de la amplitud de la gráfica de las energías. Ahora vamos a cambiar los parámetros de entrada, pero vamos a cambiarlos en función de solamente la masa. Entonces vamos al inicio y vamos a cambiar el valor que tenía de entrada la masa, que era 5, ahora vamos a tener 10 y vamos a ver qué cambios se muestran en la simulación. Entonces quedaría así: longitud de 5, aceleración de la gravedad de 9.81, masa de 10 y una amplitud de 10 grados. Entonces, en la ecuación del periodo no interviene la masa, entonces no se deben observar cambios cambios de ningún tipo en la elongación, en la velocidad o en la aceleración. Los cambios se deben demostrar solamente en fuerza y en energía. Entonces, vemos que en la elongación todo sigue siguen 0.873 con un periodo de oscilación de 4.49, o sea que sigue igual. Entonces vamos a verlo cómo se comporta en términos de energía. En términos de energía vemos que ha sufrido un cambio. Antes era de 3.74 julios, ahora quedó en 7.47 julios. Como la masa se ha multiplicado por 2, también se ha multiplicado por 2 la energía. Ahora verifiquemos lo correspondiente a fuerza. Se ha multiplicado por 2 la masa, por lo tanto la fuerza se ha multiplicado por 2. Antes la fuerza era de 8.56 newtons, ahora queda de 17.1 newtons. Ahora veamos cómo quedaron la elongación, la velocidad y la aceleración. No hay ningún tipo de cambio ni en la elongación, ni en la velocidad, ni en la aceleración. Todos quedaron igual porque, como dijimos, no se interviene ningún cambio cuando se cambian los valores de la masa. Ahora vamos a cambiar qué pasa cuando hacemos un cambio en la longitud. Vamos a ver qué valores se cambian. Entonces vamos a cambiar la longitud y la vamos a poner longitud de 10. Entonces, ahora veamos que el cambio sufre del sistema cuando ya hemos incrementado la longitud del péndulo. Los cálculos arrojan la conclusión que si la longitud se multiplica por 2 y el periodo se multiplica por la raíz de 2, entonces quedaría así. Los nuevos parámetros de entrada: longitud de 10, aceleración de 9.81, la masa la vamos a dejar en 10 y la amplitud de 10 grados. Observamos que el periodo se ha multiplicado por raíz de 2. Antes el periodo estaba en 4.49
49 segundos. Ahora el periodo quedó en 6.34 segundos. La elongación, veamos cómo quedó la elongación. Debido a que la longitud del péndulo se ha duplicado, también debe duplicarse la elongación máxima, es decir, ahora la elongación quedó en 1.75 metros. En el ejemplo anterior lo teníamos en 0.873 metros. Vemos aquí la elongación, la gráfica de la elongación. Ahora vamos a verlo en función de la velocidad. La velocidad antes la teníamos en 1.22 metros sobre segundos. Ahora quedó que la velocidad máxima se calcula multiplicando la elongación máxima por 2pi y sobre el periodo, para obtener 1.73 metros sobre segundo. Ahora lo vamos a ver en función de la aceleración. La aceleración máxima se calcula de nuevo multiplicando la velocidad máxima por 2pi y sobre el periodo, obteniendo 1.71 metros sobre segundos al cuadrado, donde antes teníamos 1.22 metros sobre segundos. Ahora vamos a ver qué pasa en función de la fuerza. Debido a que la longitud se ha modificado, la elongación máxima, la velocidad máxima y la aceleración máxima también se modificaron, por ello también se va a modificar la fuerza máxima. Esto se puede calcular multiplicando la aceleración máxima por la masa, es decir, la fuerza máxima ahora es de 17.1 newtons. En el anterior ejercicio lo teníamos en 8.56 newtons. Ahora finalmente vamos a ver el comportamiento de este ejercicio con la energía. Vemos cómo afecta el cambio de la longitud de la energía máxima. Esta se calcula multiplicando 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Y obtenemos que la energía máxima quedó en 14.9 julios. Recordemos que la energía en el anterior ejercicio quedó en 3.74 julios. Entonces aquí vemos que la energía se modificó totalmente. Con esto hemos terminado la simulación. Esperamos que haya quedado claro. Muchas gracias.